mientras ese debate se calienta en Estados Unidos, en México el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que la economía va bien. Este es parte de su diagnóstico. Escuche. Que estamos muy bien. Sigue muy fuerte el peso. Tenemos una inflación controlada, sigue llegando inversión extranjera como nunca y el Fondo Monetario Internacional aumentó también su pronóstico de crecimiento para México para este año. Esta mañana también el presidente se refirió a la cena que tuvo con empresarios y le estoy mostrando la fotografía que colgó en su propia cuenta de Twitter durante la cena. El presidente dice que invitó a los empresarios a participar en un sorteo de terrenos de playa en el estado de Sinaloa para financiar la construcción de una presa allí mismo, en el estado de Sinaloa. Así que otra convocatoria, esta que nos recuerda, por supuesto, a la anterior, la rifa del avión presidencial sin el avión como premio, pero una convocatoria que también lanzó a los empresarios. Ya llegó Jorge Suárez Vélez a este espacio para platicar con esta servidora. Qué gusto saludarte, Jorge. Pues en orden y dentro de ese orden, el diagnóstico del presidente. Vamos bien. Mira, Gaby, me cuesta mucho trabajo escuchar eso cuando la economía de México es de las poquísimas economías del mundo que sigue sin siquiera recuperarse de la pandemia. En este ya su cuarto año de gobierno, básicamente es una economía que sigue siendo más pequeña que cuando él llegó al gobierno en términos nominales. Es decir, el pastel no ha crecido, pero además hoy hay millones de comensales más en esa mesa, lo cual implica que a cada comensal le toca una rebanada más pequeña. Así que, pues por mucho, esto no va bien y desafortunadamente dice que se corrigieron las expectativas de crecimiento. Esto es cierto, en parte se corrigen porque se espera que después que el crecimiento en México en 2020 fue 8.2% negativo, México ni siquiera ha terminado ese rebote, por lo cual se espera que acabe de rebotar el año que entra. Pero la realidad es que es posible, particularmente que si Estados Unidos tiene una recesión, México también la tendrá. Este podría acabar siendo entonces el primer sexenio en lo que yo recuerdo, donde simplemente no haya crecimiento. El mismo presidente que se burlaba de presidentes previos porque solamente se crecía al 2.4% anual, está muy lejos de siquiera lograr eso. Ahora, el peso está fuerte y constantemente mira el peso como el termómetro o su referente, Jorge, pero hay que ver más amplio, ¿no? Tiene una cierta razón. Él siempre ha dicho que un presidente que devalúa, se devalúa. Y creo que aquí la fortaleza del peso es claramente reflejo de las políticas del Banco Central, que afortunadamente se ha mantenido, digamos, en su autonomía. Y en algún momento México fue el único país del mundo que tenía grado de inversión, o sea, que tenía una buena calificación crediticia y que también tenía tasas de interés por encima de sus tasas de inflación. Entonces, eso hizo que muchos ahorradores o muchos fondos se refugiaran en deuda emitida en pesos. Esto no tiene nada de malo, está bien, pero pues bueno, está íntimamente ligado con lo que Banco de México ha hecho bien y esta es una de las entidades que afortunadamente el observador no ha tocado. Exactamente, esa es la autonomía del Banco de México. Ahora, Jorge, habla el presidente también de la participación de los empresarios en una rifa. Esta vez ya no es el avión presidencial, es por terrenos. Háblame del papel del sector privado, que si bien se entiende que no puede romper una relación con el presidente de México, tampoco se entiende por qué prestarse de esta manera una tómbola, una rifa, a esa narrativa del presidente. No podría estar más de acuerdo, Gaby. Yo creo que yo le tengo un especial respeto a muchos empresarios en México. Creo que en efecto hay muchos empresarios que dependen de concesiones estatales, por lo cual son extremadamente cautelosos y no se quieren pelear con el presidente. Pero el otro día hubo una caricatura en el diario Reforma donde yo escribo que le hizo Paco Calderón,
y él hacía referencia al pleito que hubo hace muchos años entre Luis Echeverría y Eugenio Garza Sada. Y en aquel momento él lo que subrayaba el caricaturista es la dignidad con la que Garza Sada le dijo a Echeverría, así no, señor presidente. Y él ponía a los empresarios actuales totalmente arrodillados y diciendo al presidente básicamente que hiciera lo que él quisiera. Yo creo que esto tiene mucho de cierto. Se me han venido encima muy fuerte las cúpulas empresariales, por lo que yo he escrito en mi columna en Reforma, criticando precisamente esta aquiescencia, esta sumisión al presidente, que yo creo que no ha dejado nada bueno. Entiendo, como bien dices, que no se deben de romper el diálogo, que es importante que haya un trato con respeto, pero este tiene que ser de ida y vuelta. Y yo creo que cosas como la que pasó anoche, o como aquellos empresarios que compraron millones de dólares de boletos para la rifa de un avión que nunca realmente se rifó, ¿no? Yo creo que sí es una pérdida de dignidad que en nada favorece al sector privado de México y que la verdad me da pena ver. Ahora, mucha gente, muchas empresas, medianas y pequeñas, que no tienen la oportunidad de estar en Palacio Nacional en una cena con el presidente, dependen de la relación que tiene México con Estados Unidos y de estas y sus trabajadores también, millones de trabajadores. Jorge, la retórica del presidente sigue subiendo de tono. Se entiende que hay un camino técnico y se entiende que hay un camino político, como dijo Tatiana Cloutier en una entrevista a tu servidora. Pero el presidente está diciendo que aún si se trata del mercado más importante del mundo, si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. Este es un ejercicio de desinformación, Jorge. No podría estar nuevamente más de acuerdo, Gaby. O sea, aquí no hay ninguna concesión, no se está cediendo soberanía alguna. México firmó originalmente el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá hace 30 años. El resultado de esa firma para México ha sido extraordinario. Si lo ponemos en números, Gaby, si la participación del comercio internacional dentro del PIB de México pasó de 20 a 78%. Por mucho es el país latinoamericano que más comercia, exporta más manufacturas que el resto de la región sumada. Esto ha sido muy positivo. En efecto, hay cuando menos 6-7 millones de empleos en México íntimamente relacionados con esa relación comercial, y es en extremo irresponsable el decir que la demanda que está haciendo Estados Unidos y Canadá de que simplemente México trate en las mismas condiciones a las empresas americanas y canadienses que a las mexicanas, y eso es justo lo que ellos hacen con las nuestras, que eso es una pérdida de soberanía. Y dentro de lo que estos locos que están envolviendo en la bandera en México no ven, es que entre las cosas que se está quejando Estados Unidos, es decir, oigan, y por cierto, ustedes están dejando que Pemex venda diésel altísimamente contaminante fuera de las normas aceptadas, y esto es injusto. Como por qué deberíamos estar defendiendo eso y por qué ese tipo de práctica contribuye en algo a la soberanía de México. O sea, es verdaderamente absurdo y en extremo peligroso, Gaby. Las palabras cuentan y este tipo de narrativa en nada abona, particularmente cuando sabemos que hay un montón de empresas volteando a ver a México. Tesla está por definir si va a poner una planta en México, están viendo entre Querétaro y Monterrey. ¿Quién va a querer hacer una inversión de miles de millones de dólares en un país donde el presidente de repente confunde las relaciones comerciales con la soberanía? Es un autogol monumental. Y tú sabes que lastimosamente como mexicanos, lastimosamente el presidente debería ver al petróleo, más bien al talento, a la gente, como ve, con la misma obsesión, si quieres, a la gente, a los ciudadanos, con la misma mirada que ve al petróleo en términos de prioridades. Jorge Suárez Vélez, gracias por la oportunidad de este análisis, como siempre. Siempre un gusto, Gaby.